vemos esa historia, ¿no? Esa comparación de nuestro Señor Jesucristo. Y en el versículo 9 dice, ahí en Juan, versículo 9 dice, yo soy la puerta. Si alguno entra por mí, será salvo. Y entrará y saldrá y hallará pasto. ¿Qué dice Jesús? Que Él es la puerta. Ahí en esa ilustración encontramos ovejas. Encontramos que Él es el buen pastor. Encontramos un redil. Y ese redil tiene una puerta, que Jesús dice que Él es esa puerta de ese redil. Usted sabe que las ovejas necesitan un cuidado muy especial, hermano, porque las ovejas son torpes. Son uno de los animalitos más torpes, como más inocentes. Y ahí somos comparados nosotros, mire, como ovejitas, porque necesitamos del cuidado del Señor. Imagínese una oveja que ande sola. Es una oveja, es una presa fácil para un depredador. Y hermanos, y cuando un depredador agarra uno de esos animalitos, una oveja, no puede ni cómo defenderse. Decía alguien también, un comentarista de la Biblia, decía que la oveja hasta puede matarse sola, ¿verdad? Si le anda ahí alguna mosca o algo ahí algún mosquito que le esté estorbando, y busca la manera de cómo quitárselo, ¿verdad? Y si está cerca de algo, de algún muro, de alguna piedra, de un palo, ¿no? Entonces busca la manera de cómo quitarse ese estorbo, hasta se puede golpear, de peligro. Entonces necesita a un pastor. Cuando nosotros vemos, hermanos, y escuchamos hablar acerca de las ovejas, acerca del redil, yo sé que se nos viene a la mente también, por lo general, aquel hermoso Salmo 23, donde dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Hay un versículo que dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré, porque ahí está su vara y su cayado. El pastor anda con una especie de vara que es curvo en una de sus puntas para agarrar a la ovejita que va saliendo del camino y enderezarle, decirle, aquí es por este camino donde van todas las demás ovejitas, y que no se vaya a escapar y a correr peligro. Ese cayado sirve para que el pastor se enfrente, hermanos, a aquellos animales feroces y salvajes. ¿Se acuerda usted de David? David era un pastorcito de ovejas. Y dice David, hermano, era un tipo aguerrido, valiente. David era un tipo intrépido, ¿verdad? Era un tipo que se enfrentó a osos y se enfrentó a leones para defender a sus ovejitas, que estaban a la responsabilidad de él. Entonces, hermanos, vemos aquí cómo nuestro Señor Jesucristo, en esta figura, en este cuadro, hermanos, no lo vemos a Él envanecido, ¿verdad? Sino que vemos, hermanos, que se comparó con cosas tan sencillas de este mundo para dejarnos una gran lección, para que nosotros pudiéramos asimilar de una forma práctica y sencilla lo que significa Jesús para el hombre, ¿verdad? ¿Qué es lo que significa realmente Jesús para el hombre? Vemos aquí a Jesús, que esto es una ilustración que encontramos varias cosas sencillas, elementales, que usted ya conoce. Y si usted no conoce al Señor Jesucristo, este también es una oportunidad para que usted lo pueda conocer. Vemos ahí que hay una necesidad. Vemos que hay una puerta de acceso al redil. Usted sabe que el redil está como amurallado, está cercado, y está la puerta donde el pastor ingresa de nuevo a las ovejas para que estas ovejas tengan protección, más que todo en la noche. El contexto nos dice ahí, ojo con el salteador, con el asalariado, dice con el ladrón, ¿verdad? Que por cierto el ladrón se está refiriendo ¿a quién? A los líderes religiosos, a los fariseos en aquel entonces, que no le importaban las almas de las personas, sino que buscaba un interés. O había el asalariado. El asalariado era alguien que venía el pastor y le decía, mira, tengo este compromiso, te voy a pagar tanto por tantas horas o por tanto día. Cuando yo regrese, yo necesito ver de nuevo a las ovejas para que tú las cuides y me las entregues tal cual están. Pero cuando se enfrentaba a una situación difícil, al asalariado no le interesaba. No, mira, tuve este problema, tuve esta situación, se robaron una oveja. Porque en aquel entonces era muy común que robaran las ovejas también los ladrones, ya no hablándole en un sentido figurado como Jesús se refería a los fariseos, sino que eso también ocurría. Personas que tenían necesidad, estaban hambrientos, tenían que llevar alimento a sus casas, entonces una de las formas más prácticas y más fáciles era robarse una oveja. Llevaban una oveja y se la iban a comer. Ladrones o salteadores, ¿verdad? Que buscaban
sustentar una necesidad, pero lo hacían de una manera incorrecta. Y entonces viene Jesús, ¿verdad? Y nos enseña a nosotros, hermanos, que está ese acceso a ese redil de protección, de cuidado. Y nosotros tenemos que verlo, hermanos, hoy en día. Usted puede decir, hermano, pero ahora ya no existen ovejas. Bueno, sí hay ovejas, pero ya no es muy común, en nuestro país no es muy común que hayan ovejas y que hayan pastores de ovejas. Es cierto, no es común. Pero ¿qué nos da a entender esto, hermano? ¿Cuál es la enseñanza? Es que hay un acceso a Dios. Y ese acceso a Dios y ese único camino a Dios es la puerta que es Jesucristo. No podemos entrar al redil. Usted no puede entrar al redil saltándose, ¿verdad?, la cerca o el muro, sino que hay un acceso. Hay un acceso para tener la protección, el cuidado, la salvación de Cristo Jesús. Juan 14:6 nos dice: de cierto digo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Ahí dice, yo soy el único camino. Las religiones, hermanos, nos salvan. Y la salvación no se encuentra en cualquier religión, en cualquier cosa, porque muchos dicen, no, para ser salvo yo puedo hacer obras, o yo puedo hacer lo otro, o puedo ser un buen padre, puedo ser obediente, puedo ser un buen hijo, puede ser alguien que conoce bien la Biblia. No, la salvación y la puerta de acceso hacia Dios es Cristo mismo. Creer en Cristo Jesús. Hermanos, nunca podríamos encontrar la paz. El hombre nunca podría encontrar la paz, la verdad, la salvación o el cielo, si no es a través de Cristo Jesús. Por eso el hombre es llamado, por eso el ser humano es llamado a creer en Él. Pero vemos otra situación, y es, aparte de que es una necesidad, también es una singularidad, ¿verdad? Dado porque solo hay una puerta, y si alguien busca más, se equivoca, porque la misma Biblia dice, hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es camino de muerte. Hay hombres que dicen, no, yo estoy por el camino correcto, yo no robo, yo no mato, yo soy un buen vecino, yo soy un buen padre, etcétera, etcétera, hermano, pero se encuentran que al final no hay luz. Se encuentran que al final de ese camino hay un abismo. Y cuando la gente, hermanos, parte de este mundo, se da cuenta y dice, perdí mi tiempo porque no caminé en Cristo Jesús, en el camino de la verdad, en el único camino que lleva al Padre, el único camino que lleva a la salvación. Hermano, y por eso dice ahí en Hechos 4:12, hermanos, que no hay nombre dado a los hombres bajo el cielo en que nosotros podamos o podemos ser salvos. Ahí lo dice claramente, solamente a través del nombre, de la obra perfecta de Cristo Jesús en la cruz. La salvación es por entrar por esa puerta y por ninguna otra. En ningún otro hay salvación, dice ese versículo, hermano. Entonces, y Jesucristo es muy claro y nos dice ahí, yo soy la puerta, si alguno entrare por mí, será salvo. Automáticamente, hermanos, llegamos ahí a la conclusión de que si alguien entra por otra puerta que no es la puerta de Cristo Jesús, no será salvo, no alcanzará la salvación. Y Jesús, hermanos, lo ve también encontramos ahí en esta ilustración la personalidad, porque el mismo Jesucristo dice, nuestro Señor Jesucristo dice, yo soy la puerta, yo soy la puerta. No son, hermanos, las ceremonias, no son las doctrinas, no son las profesiones de fe, no son no es, hermano, el asistir cada domingo a la iglesia, que por supuesto Cristo nos manda ahí en su palabra, ¿verdad? En Hebreos 10, 24, 25 nos dicen que no nos dejemos de congregar. Pero no son, hermanos, los ritos, no son el bautismo lo que usted lo va a salvar, pero por supuesto también nos llama a que nos bauticemos. No es, hermanos, los años que usted pueda tener dentro de la iglesia, dentro en la religión, en la fe cristiana, que lo salva. Pero por supuesto somos llamados también a perseverar, ¿verdad? Y vemos a aquel ladrón que ya estaba en la cruz con Cristo Jesús, ¿verdad? A la par, y ese hombre vivió su vida de una manera atroz, pero en ese momento, antes de partir de este mundo, antes de entregar su espíritu, de que su vida ya no iba a existir más aquí en la tierra, se arrepintió. Y Jesucristo le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Entonces, hermanos, vemos ahí que no tiene nada que ver con religión, no tiene nada que ver, hermanos, con ningún rito, sino que tiene que ver con Jesucristo mismo.
¿verdad? Y hay nosotros somos religiosos, hermano, y eso va a ser así, y el mundo nos va a ver así. Pero nosotros sabemos de que es algo más que una religión, que es un rito que nosotros venimos a hacer acá. Cuando nos reunimos o donde sea que nosotros estemos, tiene que ver con algo más que una religión que nosotros estamos profesando, sino que tiene que ver con una relación con el Señor Jesucristo, hermano. Y entonces dice ahí, por eso que Él es el buen pastor, así como las ovejas se relacionan con su pastor, conocen, dice ahí, su voz. Hermano, ¿cómo llegamos a conocer la voz del pastor? ¿Cómo llegamos a conocer a Jesucristo? A través de una relación con Él. ¿Por qué? Porque ahí lo dice Juan 17:3, y esta es la vida eterna, levantar la mano y hacer la oración del pecador. No es eso. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo en quien tú has enviado. Un conocimiento, hermano, no solamente de qué es lo que yo puedo acumular aquí de la Biblia en mi cabeza, sino un conocimiento experimental, un conocimiento, hermanos, donde podamos relacionarnos con Él, así como nosotros nos relacionamos con nuestros esposos, esposas, hermanos, hijos, hermanos, ¿a través de qué podemos conocer o nos conocemos? A través de una relación de experiencia experimental. Y eso es a lo que llama Jesucristo, hermanos, para poder alcanzar la salvación. Pasemos al siguiente punto. Ya vimos ahí algunos aspectos de esa ilustración. Ahora vamos a ver los usuarios. ¿Quién pasa por esa puerta? ¿Ha pasado por esa puerta, hermano? ¿Ha tenido la oportunidad, hermano, de decir usted con certeza y seguridad: yo he entrado, estoy dentro del redil del buen pastor, he salido del redil? Porque, ojo, hay que salir del redil también, ¿verdad? El pastor lleva a las ovejitas todas, las saca del redil y las lleva a pasto, ¿verdad? A descansar, a tomar agua. Entonces, ahí mismo lo dice en el versículo 9, hay que entrar y hay que salir también del redil, ¿verdad? Pero no es para ir al mundial, ¿va? Sino que es para esa libertad de recibir la bendición que tenemos en Él de la vida eterna. No son los meros observadores, no son aquellos que solamente llaman a la puerta, no son solamente aquellos que tienen cierta simpatía a la religión, a la iglesia. No son, hermanos, los que están ahí del lado de la puerta de Jesús, sino los que entran por fe, el amor, la experiencia y la comunión con Cristo Jesús. Estamos viendo versículos conocidos, ¿verdad? Hermano, Juan 1:12. ¿Qué dice Juan 1:12? Ahí tenemos varios versículos aquí en Juan. Nos dice: pero a todos los que le recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Es decir, a los que creen en su nombre. Es a través de fe. Y el error del ser humano, el error del hombre es que cree que para llegar a ser hijo de Dios necesita muchos pasos, y empieza a sacar la lista. Y a veces dentro de la iglesia, hermano, le pregunta a uno: hermano, ¿qué necesita usted para ir al cielo? Y viene el hermano: aquella lista, aquella gran lista. Claro, esa lista de buenas obras la tenemos que hacer. Pero, hermanos, lo que nos pide aquí la palabra de Dios, y Juan 1:12 que acabamos de leer en nosotros, es creer por fe en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque cuando usted empieza a agregar a esa lista para alcanzar la salvación, entonces usted le está diciendo: mira, Señor, la obra que tú hiciste en la cruz no es suficiente, yo tengo que hacer muchas cosas más aparte de eso para alcanzar la salvación y poder entrar en el redil. No son nuestras obras, hermano, las que nos llevan ahí. Como dice ahí en Efesios capítulo 2, versículo 8 hasta el 10, hermanos, de que es por gracia, no por obras para que nadie se gloríe. Pero el 10 viene y dice: somos hechura suya en Cristo Jesús para buenas obras que Él ya preparó de antemano. Entonces, hermanos, somos llamados a ello, a creer en Él. Y no es que usted vino, hermanos, y creyó en el pasado: hermano, hace 5 años yo creí, levanté mi mano, hice la oración del pecador. Está bien, tiene que ir creyendo hoy, mañana y en el futuro. Porque ahí en Juan 3:16, hermanos, dice, ¿cómo es la palabra que menciona Juan? Cree, todo aquel que en Él cree, o todo aquel que en Él crea. Es cree de una forma continua. Usted creyó, hermanos, hace 40, 20, 15, 10 años, tiene que seguir creyendo. Tiene que seguir creyendo. Y tenemos que seguir creyendo, hermanos, hasta el final de nuestra vida. Creer en Cristo Jesús. Entonces,
son personas que tienen una cualidad. ¿Cuál es, hermano? Aquí es algo sencillo, hermano. Entrar por la puerta. Entrar por la puerta. La expresión ahí en el versículo 9, hermanos, el que entra, significa cualquiera, porque Dios no hace acepción de personas, hermanos, y el evangelio, hermanos, es para todo aquel que en él cree, como lo dice Juan 3:16. Consiste en entrar, consiste, hermanos, en decirle al Señor Jesucristo: aquí está mi vida. Consiste, hermanos, a no andar ahí con rodeos ahí por los laditos ahí, sino de entrar. Consiste, hermanos, no consiste, hermanos, en ver ahí alrededor del redil y decir qué bonito como ese pastor, el buen pastor, cuida de esas ovejas, sino decir: yo quiero entrar y ser parte de ese redil y disfrutar los beneficios, los privilegios de estar en el redil. Como lo dice en Juan 3:16, yo soy la puerta. Y las promesas especiales hechas al entrar son más amplias y atractiva la invitación que nosotros nos podemos imaginar. Aquí en este mundo, hermanos, vamos a tener peligro, hermanos. Vamos a tener situaciones amenazantes. Van a querer entrar a ese redil, hermanos, situaciones de peligro. Pero ahí está el pastor, hermanos, protegiendo, guardando a su rebaño. Ahí está Jesucristo intercediendo por nosotros, porque la bendición y la protección, el que haya sufrimiento en este mundo, hermanos, es mucho mejor que los deleites que este mundo nos ofrece, que este mundo de pecado nos ofrece, que son temporales, hermanos, y que traen una ruina al ser humano. Y nadie quiere vivir en ruina, pero el problema es que la gente está cegada y no puede ver la luz y el resplandor de la gloria del evangelio, hermanos. ¿Por qué? Porque está esa venda del enemigo, y esa venda solamente se la puede quitar Cristo, para que usted vea esa luz y para que usted diga: ese es el camino correcto. Estoy desperdiciando mi vida, no quiero que me roben la vida. Porque, hermanos, la tecnología, es triste ver, hermanos, muchachos con la tecnología, cómo están siendo, el ladrón les está robando su vida. A veces con músicas, con esos videitos así de como de dibujos animados, no sé cómo es que le llaman ahí, con fondos de música satánica, y por ahí se va la juventud corrompiendo. ¿Verdad? Solo para poner un ejemplo, ahí va entrando el salteador, el ladrón, arrebatando la vida. ¿Verdad? Y los muchachos a veces los ponen así como que no me importa que me vea el hermano, que vea el pastor, o que vea a la hermana. Yo, esta es la música que escucho, es música satánica, música con mensaje satánico. Entonces hay que entrar al redil por fe en Cristo Jesús. Y el último punto, hermanos, los privilegios de esos usuarios que entran por la puerta. Primero, salvación. ¿Qué dice el versículo 9 ahí? Dice el versículo: entrará y será salvo. Será salvo de una vez, hermano, y para siempre. ¿Por qué? Porque también la salvación es un regalo de Dios, hermanos, y ese regalo, hermanos, no se acaba, no se pierde la salvación. Como bien explicaba Luis en una de las predicaciones anteriores: devuélveme el gozo de la salvación, dijo David. ¿Verdad? David nunca dijo: devuélveme de nuevo la salvación. David pecó, se arrepintió y le dijo: Señor, devuélveme el gozo de la salvación. De una vez y para siempre obtenemos la salvación en Cristo Jesús. Porque dice el versículo 9, el versículo 10, donde ya hemos mencionado: el ladrón solo viene para robar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Entonces, eso de vida, ¿qué significa vida en abundancia? Es la vida eterna, es la misma, la vida eterna. Y dice: esa vida eterna en Cristo Jesús es una vida abundante. Es una vida abundante, pero todo lo que ofrece este mundo es perecedero, hermano. Todo esto se va a acabar, todo esto va a terminar, hermano. Y aquel que rechazó el evangelio y rechazó la gracia de Dios, la misma Biblia dice que va a condenación, a una condenación eterna. Entonces hoy es el día, si usted no ha alcanzado esa salvación, que alcance esa salvación en Cristo Jesús, que crea en Cristo Jesús. Dice ahí también que otro de los beneficios es que tendrá libertad. Dice el versículo 9: entrará y saldrá de ese redil. ¿Qué significa? No significa entro al redil, salgo al redil y voy al mundial. No, es que la puerta no es una prisión.
hay libertad. Es en Juan 8:32, ¿qué nos dice Juan 8:32? Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y mucha gente tiene ese concepto errado. Es que si voy a la iglesia y me entrego a Cristo, hermano, cuántas cosas de las cuales yo me voy a privar, voy a dejar de hacer como que estuviera en el presidio. Pero qué ignorancia. Ahí está la venda todavía, y nosotros tenemos que orar para que esa venda, hermano, y esa gente pueda entender y encontrar la luz y la salvación. ¿Por qué? Porque lo que obtenemos en Cristo Jesús, en toda su palabra, desde el Génesis a Apocalipsis, es que libertad. Pero la gente cree que va a estar en un presidio. Cree la gente, me voy a privar, hermano, de esto. Entonces todavía ahí necesita ese toque del Espíritu Santo y decir, voy a entrar a ese redil. Entrará y saldrá, hermanos, por la puerta del rebaño, cuyo pastor da la libertad. Porque en Cristo somos libres. ¿Y libres de qué somos ahí? Libres del pecado. Libres del pecado. Libres de la condenación. Como lo dice ahí en Romanos 8, nos dice ahí que ahora en Cristo ya no somos nosotros, ya no vamos a condenación, sino que ahora en Cristo nosotros tenemos libertad, salvación, libres de la condenación y todos los beneficios que nosotros tenemos aquí en este mundo, hermanos, que podrían parecer pocos, hermanos, como cristianos, como pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque el mundo está en contra del cristianismo, de la palabra de Dios. En el cielo, eso será a veces nuestro pecado, hermanos, nuestra incredulidad o nuestra falta de fe. A veces no nos permiten, hermanos, ver realmente cuál va a ser nuestra vida y nuestra recompensa ahí en el cielo, en la nueva vida. En la nueva vida, entonces el ejercicio corporal es de poco, es de provecho, pero es de poco. Pero cuando nos ejercitamos en la fe y en la piedad, aprovecha para esta vida y aprovecha para la vida venidera. Otro beneficio, tendrá acceso. Hermanos, tendrá acceso. Entrará para suplicar, para protección, para tener comunión, para tener instrucción y para tener gozo. Hablábamos del Salmo 23, 1 y 2. Jehová es mi pastor y nada me faltará. Allí encontramos también el otro beneficio, hermano, alimento. Dice el versículo 9 ahí, que hallará ¿qué? Alimento. ¿Hallará qué? Pasto. Hallará pasto. Nuestro alimento espiritual se encuentra en Cristo Jesús. Y todo lo que significa Cristo Jesús, porque el mismo Cristo Jesús dijo, cuando Satanás lo tentó, hermano, allá en el desierto, no solo de pan vivirá el hombre. Hermano, no solamente del dinero vivirá el hombre. No solamente de la tecnología vivirá el hombre. Dice, sino de la palabra que sale de la boca de Dios. Ahí encontramos el alimento espiritual. Hermanos, que es Cristo Jesús, que es Él, su misma palabra. Él nos alimenta y nos sustenta, hermanos, y esos son los privilegios que obtenemos en Él. Pero alguien, hermanos, que está lejos del Señor, que ha rechazado al Señor, que no vive para el Señor, se va a encontrar con un mundo en que lo va a satisfacer por un momento, pero su vida no va a encontrar el verdadero sentido, la verdadera satisfacción, que solamente lo encontramos en Cristo Jesús. Hay muchas personas en este mundo que han logrado cosas grandes. Hay muchas personas, hermanos, que han logrado títulos, que han logrado triunfos, podemos decir, que han logrado hazañas, hermanos, que han sobresalido a nivel mundial. Y esas personas, hermanos, son a veces las más insatisfechas. Y esas personas vienen y dicen, no, quiero pasarme a otro rubro, quiero lograr otros aspectos, otros triunfos, otras hazañas de la vida. Y lo logran, pero todavía siguen encontrando esa insatisfacción. ¿Por qué? Porque el hombre tiene que acercarse a los pastos del buen pastor. La pregunta es, ¿se está alimentando usted? ¿Tiene usted los beneficios de esos pastos? Con solo leer Salmo 23, como que uno siente una quietud y una paz, donde nos dice que el buen pastor nos lleva a lugares, a pastos frescos para descansar, para alimentarnos, para cuidarnos. Y cuando estamos en ese valle de sombra, dice que ahí está el cayado y la protección del buen pastor. Este mundo lo que quiere es destruir su vida. Este mundo lo que quiere es decirle, mira, deja eso del evangelio, deja eso de la Biblia, deja eso de la iglesia. Eso es lo que dice el mundo. Hay cosas más importantes que tú puedes hacer en este mundo. Hay hazañas más importantes que Dios quiere hacer por este mundo. Ahí le decía a un muchacho allá en Choloma, un amigo mío,
le decía, porque él era una persona bien preparada, bien estudiada, usted pierde su tiempo yendo a la iglesia. Mire, usted pierde su tiempo yendo allá a ese culto de estudio de la Biblia. Ponga a estudiar en la universidad. No, está bien que estudie en la universidad, si puede, que estudie, pero que siga estudiando la palabra de Dios y alimentándose. Y el mundo, ese es el engaño, con las fantasías y las vanidades ilusorias que este mundo nos ofrece. Pero ahí está el buen pastor. Hermano, no hay, amigo, no hay media docena de caminos para salir de nuestro pecado, de la miseria. No podemos elegir un camino, el que nosotros querramos. No, es el camino de Cristo Jesús. Es Cristo Jesús quien mismo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre, nadie encuentra la salvación si no es a través de Cristo Jesús. Él es el único camino, hermano. Él es la única vía, Él es la única verdad, la única vía verdadera. Y hay que caminar por ese camino que es Cristo Jesús. Hay que entrar por esa puerta del redil que se llama Cristo Jesús. Le voy a pedir que inclinen su rostro, hermanos, ahí como está. Y ahí en una actitud de reverencia delante del Señor, hermanos.